nuestro asesor económico Rubén Granados. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo están? Buen día para todos. Bueno, podemos empezar hablando de esto de Massa, ¿te parece? Que son las medidas y los anuncios fresquitos del día de ayer. Exacto. ¿Qué pasa con La ganancias? medida principal es que se sube el piso desde donde se cobra el impuesto a las ganancias, o sea, lo que se llama el mínimo no imponible, a trabajadores que cobren por encima de bruto de 1.770.000 pesos, ¿no? O sea, se sube mucho, Se sube mucho, muchísimo, mucho. ¿En sí, cuánto estaba ese piso? creo que estaban 800, En 800. una cosa así, o sea, sube muchísimo. También ahí en el discurso deja ver Massa, ¿no?, que los trabajadores no deben pagar ganancias, algo bastante coherente, pero que lamentablemente se acuerda hacer 10 minutos antes de que terminen, ¿no? De nuevo llegan medidas que tienen que ver con este momento que se vive de campaña, ¿no? El tema es que a veces hacer estas modificaciones sin tener un contexto un poco más global, o sea, qué es lo que se necesita en Argentina. Digo, a ver, está muy bueno ponerle o devolverle esa porción que le estaban sacando a los trabajadores, pero debería consensuarse a ver cómo se hace, porque uno de los impactos más grandes, primero es el gasto público y el déficit que tiene Argentina, pero también el otro es cómo hago para universalizar un poco más al espectro trabajador, ¿no? Entonces, quizás subir el piso del mínimo no imponible, pero dentro de un contexto donde yo cambio reformas laborales para flexibilizar el ingreso de trabajadores en negro y que muchos más aporten lo que están aportando hoy, me va a dar sustento a medidas como esta, ¿no? O sea, y no hacerlo con medidas aisladas. Pero bueno, esto es un decreto, hay que decirlo, decreto que hace como un puente hasta diciembre, octubre, noviembre, diciembre, Sí. porque no hay un cambio en la ley del impuesto a las ganancias, porque no se trató en recinto. Entonces, por estos meses se va a usar ese puente del decreto, y si la ley se modifica, después quedará vigente, o veremos qué pasa después de diciembre, ya que bueno, ahí va a haber muchos cambios seguramente. Bien, vos sabés que ayer hablaba con Silvina Batakis y hablábamos justamente de esto, ¿no? De los trabajadores en blanco, decía ella que la idea de Massa era el alivio fiscal para muchos trabajadores, mientras que la idea de la oposición, tanto de Milei como de Patricia Bullrich, que son los dos opositores, era una reforma laboral, ¿no? Entonces se debatía en relación a esto, ¿no? A que siempre que el trabajador queda en el medio... Está claro que se necesita una reforma laboral, porque nosotros a veces cuando hablamos de trabajadores estamos hablando solamente y poniendo el foco sobre los trabajadores en blanco. Entonces, por supuesto que necesitan muchos más beneficios de los que tienen, pero también hay un montón de trabajadores en negro que no entran al mercado laboral porque no hay una flexibilización de los requisitos. Entonces, muchas veces quizás el empresario no toma empleo porque los altos costos. Entonces, si yo universalizo eso, si yo eso lo agrando y relajo un poco las medidas como para poder ingresar trabajadores en blanco, lo que se van a producir es dos cosas. Primero, voy a tener un montón de gente con cobertura que hoy no tiene y trabajando realmente como se debe, pero además va a aumentar mi ingreso como Estado. ¿Por qué? Porque muchos más que hoy no están aportando van a aportar. Y si aumenta mi ingreso como Estado, yo lo que voy a poder hacer es que lo que están pagando pocos yo lo pueda dividir entre muchos y que paguen menos. Dentro de ese contexto se puede subir el piso de ganancia, o sea, con una reforma donde estoy atacando casi todos los sectores, no se me cae la recaudación, aumento el universo de trabajadores registrados y además estoy dando una solución que necesitan los trabajadores. Hoy por ahí las medidas aisladas solas, toco por acá y falta por acá. ¿Por qué? Hay dos puntos grandes. Uno es que estoy desfinanciando cuando necesito dinero. Y segundo, también es que ese dinero puede ir al dólar en muchos casos. O sea, ahora en estos momentos, ¿no? Porque si no tiene una necesidad para comprar, no se va a quedar el trabajador con los pesos en la mano. Es muy probable que tenga un impacto después también en el mercado cambiario, ¿no? Bien, ¿y qué pasaría en ese sentido? Hoy con un dólar un blue a 700, sí, ya perdí la cuenta. 717 creo que está hoy. Ajá. Nada, o sea... ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Puede bajar el yo aconsejaría a los trabajadores que por ahí se quedan con un dinero, no entrar al dólar paralelo. Hoy cualquier trabajador, porque eso es un ingreso demostrable, o sea, el trabajador si tiene ingresos demostrables debería entrar al dólar MEP, o sea, es muy fácil, en dólar MEP simple, o sea, abriendo una cuenta comitente, iba a entrar a un dólar de 6.70, 6.80 y no a 7.10, 7.20, y va a quedar sus dólares en su cuenta y después lo va a poder retirar. Entonces, y eso tiene una buena novedad para el gobierno, porque el dólar MEP no se financia con los dólares del Estado.
o sea, es un mercado indistinto, es un mercado cambiario donde se juegan bonos y activos, pero no se necesitan dólares de las reservas, entonces estaríamos haciendo un doble trabajo. Primero comprando el dólar de manera legal con mis ingresos y después también haciéndolo sin que impacten las reservas. Bien, y vos decías al principio cuando hablábamos de estas medidas, uno se pregunta por qué no se las tomó antes, ¿no? Tal vez. Exactamente, como un montón de otras medidas que por ahí se toman siempre 10 minutos antes de que vayamos a votar y que bueno, nos empoderan por un rato, pero definitivamente no están en la agenda después que pasan las elecciones. Entonces, y no lo digo solamente por este gobierno, ¿no? Es habitual que el sistema político haga eso y cada uno en sus, por ahí a nivel local, a nivel provincial y también nacional, cada uno hace su juego a la hora de que los ciudadanos vayan a votar. Pero creo que llegó el momento de que hoy la política se encargue de hacer cosas serias para los 4 años y no para los 10 minutos antes de que termine el mandato, Claro, ¿no? totalmente. Bueno, desarrollo personal y financiero, ¿qué nos recomendás? ¿Qué hacemos? Que inviertan mucho en eso, o sea, hoy, más allá del contexto de allá afuera, recién antes de venir al canal vengo de una charla que está en la Ruta del Conocimiento acá en nuestra ciudad, donde bueno, hay un montón de jóvenes y de chicos participando de esa industria que exporta, es la tercera fuerza exportadora de Argentina después del campo y la industria en general, y que hoy hay un montón de cosas que la educación van a hacer que tu talento se vuelva valor y que ese valor se vuelva dinero para vos. Entonces, yo creo que no todo está perdido como dicen, que por el contrario, hay un montón de cosas para desarrollarse personal y financieramente y entrar en una industria donde muchas veces está demandada por todo el mundo y que en Argentina hay personas súper valiosas en cuanto a inteligencia y conocimiento y de hecho lo muestran que con pocos recursos encuentran soluciones que en otras partes del mundo no se encuentran. Gracias. No, por favor. Hasta pronto.